Smith, y quizás en una síntesis Stuart Mill para lo que es el liberalismo económico, pero previo a todos ellos y como inspiración de muchos de ellos, tenemos a John Locke, y su obra más importante, que son los dos tratados sobre el gobierno civil. Es decir, los dos tratados sobre la forma en la cual se gobierna una sociedad civil a partir de ciertas cuestiones que tienen que ver con la limitación al poder, en el caso de Locke, con la limitación al poder monárquico. Pero nos va a servir a nosotros el pensamiento de Locke para entender no solamente las limitaciones del contexto histórico en el cual él vivió, pensó y escribió, que son limitaciones al poder monárquico en Inglaterra, lo vamos a ver muy brevemente a eso, porque lo que ustedes tienen subido en el campus son 4 capítulos seleccionados de esta obra que es el segundo tratado del gobierno civil. Entonces vamos a ver eso y vamos a ver brevemente un contexto histórico y brevemente una comparación con otros pensadores. Pero lo que ustedes tienen en el campo y lo fundamental que queremos transmitirles es esta obra que es fundacional. ¿En qué sentido es fundacional el segundo tratado del gobierno civil? Es fundacional en materia de liberalismo político. Es decir, es fundacional respecto de la corriente del pensamiento que considera que los sujetos tienen derechos que exceden al Estado, que van más allá del Estado, que van más allá de un reconocimiento expreso por parte del Estado. Sí, me fijo que están... Ah, bien. Buen día a todos. Esta obra, que son 2 tratados sobre el gobierno civil, en el primero, ambos son muy importantes, y en el primero Locke va a dar todas las razones por las cuales él considera que es un error considerar que la legitimidad del poder viene de la divinidad de los reyes, es decir, por un contexto histórico que vamos a ver en breve, él se oponía a ese concepto de legitimidad. La legitimidad no viene de la divinidad de los reyes, sino que viene de un acuerdo social que hacemos. ¿Con qué características? Lo vamos a ver más adelante. Y la obra que se convierte en un clásico es este segundo tratado del gobierno civil, donde se formulan muchas ideas que son precursoras, como les dije, del liberalismo político, que son precursoras de las democracias liberales actuales, y que son precursoras, diría yo, fundamentalmente del sistema internacional de los derechos humanos, como digamos, lo más importante. Porque Locke va a considerar y va a introducir muchas ideas que para ustedes quizás sean poco originales, quizás les parecen obviedades, pero grulladas, cosas que caen de maduro, que son obvias, pero nosotros las damos por obvias, entre otras cosas, por el gran impacto que tuvo el pensamiento de los liberales y del que podemos considerar padre del liberalismo político, que es John Locke. Entonces, hay que verlo en esa perspectiva. Acá vamos a hablar mínimamente de su vida, muy rápido, porque como les dije, lo que ustedes tienen que estudiar y lo que a nosotros nos interesa que vean directamente de la fuente, directamente de la escritura del propio Locke, es son los 4 capítulos seleccionados del segundo tratado del gobierno civil. Pero vamos a hablar muy brevemente del contexto histórico y biográfico. Primero, es un filósofo inglés, John Locke, nacido en 1632, muere en 1704, es decir, que vive fundamentalmente, diríamos, una parte muy importante del siglo XVII, una parte muy importante del siglo en el cual se difunde la ilustración, se difunde el iluminismo y se empiezan a cuestionar las monarquías. Por ejemplo, el siglo XVIII vamos a tener la Declaración de Independencia de Estados Unidos, vamos a tener la Revolución Francesa, pero ya en el siglo XVII lo que es el absolutismo, es decir, el poder absoluto de los monarcas, la idea de la concentración de todas las facultades y poderes públicos en una sola persona. Por eso, por ejemplo, el rey Luis XIV, que era el rey Sol, decía: el Estado soy yo, porque todas las facultades estaban concentradas en una misma persona. Bueno, Locke es un protagonista a lo largo del siglo XVII. Es médico, es político y, bueno, un pensador clave del liberalismo moderno y de la Ilustración.
la Ilustración, que es este fenómeno que de alguna manera vuelve a poner la razón humana en el centro de la consideración política. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros durante el medioevo, digamos, tenemos una gran fragmentación del poder, tenemos muchos poderes feudales, señores feudales, y tenemos un poder académico, intelectual, que es fundamentalmente la Iglesia. La Ilustración viene después del Renacimiento. El Renacimiento es, digamos, el renacimiento de las viejas ideas de Grecia, de Roma, y luego viene la Ilustración, que fundamentalmente viene a poner la racionalidad y como consecuencia la universalidad, la igualdad entre los seres humanos, etcétera, en el centro. Y acá tenemos como obra principal los dos tratados sobre el gobierno civil de 1689, cuando se publica originalmente, se publica de forma anónima, porque ahora vamos a ver que Locke escribió en un contexto muy convulsionado, en un contexto donde había bastante quilombo, y bueno, obviamente no, sus ideas, que a nosotros nos pueden parecer evidentes, eran ideas revolucionarias en aquel momento. Pero también tiene obras muy importantes, por ejemplo, respecto de temas como la tolerancia religiosa. Temas como la idea, que esto también es parte del liberalismo, porque al final de cuentas, ¿qué es el liberalismo político? La idea de darle, digamos, la mayor esfera o la más amplia esfera de libertad a los individuos. Entonces, si los individuos tienen que tener la más amplia esfera de libertad, se sigue de ello que deben tener libertad de culto, es decir, la posibilidad de tener una relación religiosa o creencia religiosa que quieran. Pero para los fines de nuestra materia, de esta materia que trata, digamos, de, eh, de ver sustancia que hay en la Constitución, bueno, esta es una de las partes, digamos, sin duda Locke es un antecedente remoto o mediato de la Constitución argentina, entre otras cosas, por ejemplo, la Declaración de Independencia de Estados Unidos. Eso después, si está Manu, también nos puede seguro agregar algo. Un poco más del contexto histórico y pasamos directamente al texto. Nosotros tenemos una tensión en Inglaterra en el siglo XVII entre el rey, es decir, el poder monárquico, y el parlamento, que nos lleva, acá tenemos en la línea temporal, a una guerra civil primero, es decir, una guerra entre los propios ingleses, luego a la ejecución de Carlos I, la dictadura de Cromwell, que es como una especie de república, pero al mismo tiempo muy autoritaria. Luego la restauración de los monarcas, digamos, una tensión. Lo importante de esto no es que lo aprendan, lo importante es que entiendan esta tensión entre lo que es el poder monárquico, que dice yo tengo una legitimidad absoluta, plena, yo puedo gobernar porque estoy imbuido de una autoridad divina, y el poder parlamentario que decía, no, espera, nosotros somos representantes de algo y por eso tenemos legitimidad para tener el poder político. Obviamente no es un parlamentarismo como el actual, tenemos que pensar en una forma mucho más antigua de parlamentarismo, pero al final de cuentas la idea de que el poder viene de un grupo de representantes, no de un rey. Cuando cae el absolutismo en lo que se llama la Revolución Gloriosa y asume Guillermo de Orange, es como que triunfa el parlamentarismo y hay una declaración de derechos que de alguna manera incorpora bastante las ideas de Locke. Es decir, que durante su vida, para que ustedes lo puedan humanizar, durante su vida él pensó en función de problemas políticos concretos que tenía. Era un pensador que estaba en un contexto donde había problemas políticos concretos. Entonces, su idea de limitar el poder, y por eso nosotros lo tenemos en la bolilla 2 como un límite al poder, no es una idea antojadiza, no es una idea que venga de la nada, es una idea que tiene que ver con sus circunstancias históricas, que tiene que ver con su vida, y en esa vida lo que él, digamos, su actividad está vinculada e identificada con el grupo que quiere limitar al rey, no destruir al rey, porque ustedes acaban de ver una diferencia muy grande entre lo que es Inglaterra, que tiene al día de hoy una monarquía parlamentaria, y lo que es, por ejemplo, Francia, que menos de un siglo después le va a estar cortando la cabeza a toda la monarquía y a todos los nobles. Bueno, Locke no, digamos, no está en esa posición, no está en la posición de los matemos a todos los nobles y terminemos con la monarquía,
pero sí en la posición de introduzcamos límites a esto, introduzcámosle límites al poder. Como les comentaba, el segundo tratado sobre el gobierno civil, en el primero nosotros, él lo que hace, dice esto, que es lo que acabo de explicar. Dice, la autoridad no viene de la divinidad de los reyes, que Dios les da a través de Adán, la divinidad a los reyes, todo eso era una idea que él se encarga de refutar. Pero lo que nos interesa y lo que marca la historia de la filosofía política es el segundo tratado del gobierno civil, porque él ahí es donde dice, bueno, ¿de dónde viene entonces la legitimidad? Viene a responder la pregunta. Está publicado, como les dije, en 1681 de forma anónima. Es una justificación filosófica del gobierno legítimo frente al absolutismo. Como les dije, en esta pelea entre el rey y el parlamento que se da a lo largo del siglo XVII, de la primera mitad del siglo XVII en Inglaterra, él, él se pone del lado del parlamento y no solamente eso, sino que además le da la base filosófica e inadvertidamente le da la base filosófica a todo el liberalismo político que vendrá después, digamos. Él lo hace para un contexto histórico, pero después eso derrama en un impacto generalizado sobre el pensamiento político. ¿Cuáles son los temas centrales del segundo tratado sobre el gobierno civil? Los derechos naturales, es decir, los derechos que tenemos todos los seres humanos, no importa si somos nobles o si no lo somos, no importa si somos católicos o si somos protestantes, anglicanos, como era Locke, no importa nada de eso. Nosotros tenemos derechos naturales, de acuerdo a una ley natural. ¿Cuáles son esos derechos? Fundamentalmente la vida, el derecho a la vida, el derecho a la libertad, que es el derecho que es una condición de posibilidad de todos los otros derechos. Si yo no tengo derecho a la libertad, no tengo derecho a nada. Y la propiedad, que es muy subrayada por Locke, van a ver en el texto que él habla mucho de la propiedad, y cuando habla de la propiedad, de la property, también está hablando de la posibilidad de ser dueño de mis propios derechos. Y esto también es algo que, no, que ya está totalmente aceptado, por ejemplo, en la carrera de abogacía, que el derecho de propiedad incluye la propiedad sobre los otros derechos. Bueno, esto es una idea lockeana, una idea que tiene este origen. El origen del poder político, el origen del poder político no va a ser la divinidad de los reyes para Locke, sino que va a ser el acuerdo de las personas, es decir, siempre, digamos, acá nos va a remitir a la idea de contrato social, que es una idea hipotética, ahora vamos a ver un poquito más, en la que nosotros no nos sometemos al Estado como autoridad común, no cedemos nuestro derecho a vengarnos y a cuidar nuestros derechos por mano propia al Estado, porque el Estado sea divino o porque el Estado sea un leviatán al que le tenemos que tener miedo, sino que nos ponemos de acuerdo y lo cedemos para que de forma más eficiente se protejan nuestros derechos. Pero nuestros derechos son previos al Estado. Y como nuestros derechos son previos al Estado, eso le pone límites al gobierno, porque naturalmente si un gobierno va en contra de derechos fundamentales, por ejemplo, si un gobierno va en contra del derecho a la libertad de las personas y restringe a las personas de manera arbitraria, entonces eso va a generar, y esto es revolucionario, el derecho a resistir a ese gobierno. Si nosotros consideramos que el origen del gobierno es la divinidad, no lo podemos resistir, porque no podemos resistir la palabra de Dios. Si nosotros consideramos que el origen del gobierno es, por ejemplo, la tradición, y bueno, la tradición tiene un peso que es muy difícil de modificar. Ahora, si nosotros consideramos que el origen del gobierno es un pacto o un contrato social por el cual nosotros nos ponemos de acuerdo los unos con los otros en ceder parte de nuestros derechos naturales para poder procurar y para poder defender de forma más eficiente y organizada nuestros derechos, ¿qué pasa si esos derechos que tienen un propósito, digamos, el Estado tiene un propósito que es defender esos derechos, qué pasa si el Estado los restringe injustamente? Nosotros tenemos el derecho a resistir y tenemos el derecho a resistir la tiranía. Y este es un derecho que no se pierde nunca, porque Locke, y por esto es un precursor tan interesante y tan importante para una materia que habla de la sustancia del pensamiento político, no de la forma, para Locke los derechos son naturales.
Esto lo vamos a ver ahora un poquito más, pero el derecho es natural, el derecho a la vida, a la libertad, a la propiedad es natural y por lo tanto la restricción a ese derecho siempre va a dar lugar a la posibilidad de que nos rebelemos. Este es un tema, como digo, mucho más difundido hoy en día, pero había que decirlo en 1600 y pico. Había que plantearlo en el marco de una tradición histórica humana que está regida por lo que podríamos llamar la autocracia o los autoritarismos. Digamos, la inmensa mayoría de las sociedades humanas se rigieron de forma autocrática. Entonces, esta idea de no, esperá, todos tenemos derecho y si vos te pasás, vos que sos el príncipe, vos que sos el presidente, vos que sos el primer ministro, vos que sos el rey, te pasás de listo, nosotros nos podemos rebelar. Eso es algo que es increíblemente poderoso e increíblemente novedoso en el pensamiento de John Locke y yo por eso creo que él merece el título de padre del liberalismo, digamos, por esta idea. Y también tiene una idea de división de poderes que luego va a ser, digamos, mejorada quizá por Montesquieu, pero ya empieza a haber una noción tan importante para el pensamiento republicano aquí como es la división de poderes. ¿Cuáles son los derechos naturales? Son aquellos que están de conformidad con la ley natural. ¿Qué es la ley natural? Digamos, a ver, acá les hago una pregunta. Para ustedes, ¿es positivista o naturalista el pensamiento de Locke? Para ponernos así en una discusión clásica de la filosofía del derecho. Si quieren responder por el chat, ¿qué te parece? Exactamente, Federico, muy bien. A ver, ¿por qué te parece que es naturalista? Habilita el mic. Y porque nosotros, la filosofía decía que nosotros podemos acceder a sus derechos preexistentes e inmutables en todo tiempo y lugar, por el por el solo hecho de ser, o sea, nosotros nacemos con esos derechos, no necesitamos que el Estado los reconozca, son preexistentes. Entonces, eso nos garantiza determinar si hay una legitimidad del poder o legitimidad de autoridad. Cuando usted decía, se modificó, que los primeros tiempos venía de lo que era la autoridad, se fundamentaba en la autoridad divina, y después la soberanía del pueblo, y eso fundamentaba a través del pacto, el derecho a rebelarse si se incumplía el pacto. Exacto, bueno, muy bien. Federico está planteando claramente lo que es la posición del naturalismo o el naturalismo jurídico, que es la idea de que hay ciertos derechos que no hace falta que los consagre nadie, no hace falta que los legisle nadie. Hay cosas que nosotros, por nuestra mera condición humana, tenemos. Y eso hoy en día es la ley positiva. Hoy en día, digamos, la idea de que no se puede torturar a las personas, no se las puede matar, o por, digamos, juzgar, de hecho, sin un juicio previo, no se puede restringir ilegítimamente su libertad, son ideas y un naturalistas. ¿Por qué? Porque dicen, no importa en qué estado se encuentre o quién sea, es un ser humano. Y con eso me alcanza. ¿De dónde surge esta ley moral? En Locke, Locke refiere a Dios, es decir, él de vuelta, está escribiendo en 1600 y pico, entonces no puede decir Dios no me interesa, digamos, hay ciertas limitaciones, y él refiere a Dios, van a ver en el texto que habla de Dios, pero también refiere siempre a la razón. Y ahí esa es una de las grandes novedades de la ilustración y el pensamiento de ilustración, por ejemplo, de Kant, que es la idea de que uno solo usando la razón humana, uno puede llegar a verdades que son evidentes. Es decir, la ley moral es evidente. Por ejemplo, la idea de que todos somos creados iguales es evidente y ahí eh, esto después impacta en la Declaración de Independencia, esto decía que Manu también podía si querer agregar algo, donde Jefferson dice, para nosotros es autoevidente o consideramos como evidente la verdad de que todas las personas nacen iguales frente a Dios. No sé si esa es exactamente la formulación, pero, Sí. Manu, Te sí. digo ahí una cosa en 2 segundos. Claro, es como es muy interesante lo que vos estás planteando en el sentido, Horacio, porque digamos, como estaba hablando en las últimas clases de bastante de la Revolución de Estados Unidos y de los padres fundadores de Estados Unidos, y la Declaración de Independencia de Estados Unidos dice
algo así, digamos, lo voy a parafrasear lo más fielmente posible, pero es que hay unas verdades que son autoevidentes, que es que básicamente son los derechos, que son esos derechos, que son verdades autoevidentes, dice la declaración. Y es interesante pensarlo porque en realidad, y esto es algo que me parece que seguramente con Horacio lo va a debatir más y lo va a ver en esta clase y lo vamos a debatir durante todo este tiempo, que es que por supuesto, decir eso, decir que son verdades autoevidentes no las hace autoevidente, sino que es una posición política, digamos. O sea, es una posición política decir, bueno, nosotros vamos a considerar como que esto lo tenemos, digamos, y que no se lo puede violar. ¿No? Bueno, eso en Estados Unidos también se hace como una posición política muy fuerte. Totalmente, no. Esto es muy interesante, porque bueno, es lo que yo quería decir previamente, lo que acaba de decir Manu. Acá lo que vamos a ver es la sustancia del pensamiento político, es decir, eh, las personas, digamos, que fundan, o los grandes pensadores de la Ilustración y del liberalismo no son ajenos, no es que no tienen un proyecto para la humanidad, tienen un proyecto para la humanidad. En Kant es la idea de despojarnos de la racionalidad, y en Locke es la idea de, fundamentalmente, que nosotros tenemos derechos, como los que acaba de citar Manu de la Declaración de Independencia de Estados Unidos, que no hace falta que los expliquemos, no hace falta que yo le diga a nadie, yo tengo derecho a que no me mates porque el artículo 79 del Código Penal establece que el que matare a otro será reprimido con prisión de 8 a 25 años. Eso no hace falta, no hace falta, es autoevidente, es autoevidente. Y el que cree en esto, digamos, tiene una idea fuerte, liberal, en la cual de alguna manera se compromete a nunca reducir a los otros seres humanos eh, a instrumentos, sino que siempre tratarlos como fines. Esto es una cosa que va más allá igual de esta discusión, pero que está metida con esto, digamos, está relacionada. ¿Cuáles son las cuestiones más básicas de esa ley moral? Bueno, la cuestión de no dañar, porque siempre, si yo les pregunto, ¿cuál es el derecho más general que aparece en todas las sociedades? El no dañar, lo que en el derecho romano era nemine ledere, no dañar al otro, y que de distinta manera aparece en casi todas las legislaciones del mundo, la idea de no dañar al otro. ¿De qué se deriva esto? La idea de que yo tengo también derecho a preservarme. Es decir, tengo derecho a preservarme y tengo derecho a autopreservarme al punto en el que si nadie está haciendo cumplir la ley natural, es decir, supongamos que alguien me agarra y me encierra, me priva de mi libertad y me tiene en un sótano, no sé, 2 años. En ese caso, yo tengo el derecho a ejecutar por mí mismo los actos que me devuelvan a mi, digamos, que me reparen y me restituyan a mis derechos naturales en función de la ley natural. Y esto es muy importante, porque no importa si existe o no el Estado, en la medida en la que no se esté respetando la ley natural, yo puedo por mí mismo hacerla respetar. Y Locke, cuando ustedes vean los capítulos que hemos seleccionado, van a ver que lo dice varias veces y aclara, y eso incluye matar a los otros. O sea, eso es interesante, porque lo dice con mucha claridad. No estoy diciendo, digamos, no estoy diciendo que tenemos un derecho abstracto, estoy diciendo que, por ejemplo, si alguien restringe mi libertad de esa manera, me tiene en un sótano 5 años, un secuestrador, digamos, bueno, yo puedo matarlo. ¿Por qué? Porque puedo ejecutar la ley natural por mí mismo. Si no hay un juez o una autoridad común que me esté protegiendo, yo tengo derecho a ejecutar por mí mismo la ley natural. Tengo derecho a rebelar. Tengo derecho a resistir cualquier tipo de opresión que sea legítima. No sé si están poniendo preguntas en el chat, a ver. Ajá, bien. We hold this truth to be self-evident. Sí, ahí puso Manu la cita. ¿Qué es lo que van a ver entonces ustedes en estos capítulos? Para que los veamos, igual venimos hablando de los temas que están en estos capítulos, pero para que los veamos a los 4 capítulos. En el capítulo 2 van a ver lo que Locke llama el estado de naturaleza. Y esto quizás les recuerde, si ya vieron
a Thomas Hobbes o vieron a Jean-Jacques Rousseau, que siempre en estos pensadores de la Ilustración, o en el caso de Hobbes, del absolutismo, pero siglo XVII, siglo XVIII, siempre aparece una pregunta respecto a cómo es el ser humano cuando no existe el Estado. ¿Cómo es el ser humano cuando no está en una situación que es hipotética? Porque no es que, digamos, no se hace una pregunta historiográfica. Yo no me pongo a averiguar, ¿existió alguna vez la situación de naturaleza, sí o no? Sino que yo me la planteo para poder de eso derivar ideas políticas, que como decía Manuel, tienen una sustancia política. Yo derivo de esto ideas políticas. Entonces, se pregunta en este capítulo Locke, ¿cómo es esta situación de naturaleza? En esta situación de naturaleza no existe un monarca absoluto o un depredador alfa o un primus inter pares, digamos, no hay una persona superior a las demás. En la situación de naturaleza, todos somos libres y todos somos iguales, por naturaleza, que es lo que acaba de poner, creo, la cita Manu, que todos, digamos, y esto lo consideramos autoevidente. Luego en Estados Unidos dirán, y esto es autoevidente, esto no se discute. Y en este estado de naturaleza, nosotros somos jueces de nosotros, digamos, de nuestras propias situaciones. No hay una autoridad común porque no hay un Estado, por lo tanto no hay magistrados, no hay jueces, no hay un poder unificado. Y por eso les decía yo hace un rato, él lo va a discutir en este capítulo, que en el estado de naturaleza, si alguien viola la ley natural y me ataca mi vida, ataca mi libertad o ataca mi propiedad, yo puedo defender, incluso al punto de las cosas más extremas como matar. Es decir, yo tengo derecho a defenderme aquí. ¿Por qué? Ahora vamos a ver. Vamos a ver en el próximo slide. ¿Por qué tengo derecho a eso? ¿Cuál es la diferencia de Locke con, por ejemplo, Hobbes? Que Hobbes consideraba que en el estado de naturaleza, es decir, en el momento este hipotético, previo al Estado, previo a la autoridad, todos éramos enemigos de todos. El hombre era el lobo del hombre, había una guerra de todos contra todos. Para Locke es libre y es pacífico el estado de naturaleza. De hecho, él, en los textos que tienen seleccionados, directamente hay una cita en la que hay un pie de página que dice, que hace referencia a Hobbes, porque dice, Hobbes está mezclando el estado de naturaleza con lo que ocurre cuando alguien no respeta la ley natural dentro del estado de naturaleza. Y ese es el capítulo 3 de lo que tienen que ver. Cuando alguien no respeta la ley natural en el estado de naturaleza, es decir, en una situación en la cual no hay Estado y cada uno de nosotros hace cumplir por sí mismo la ley natural, entonces ese estado de naturaleza se convierte en un estado de guerra. Deja de ser un estado de naturaleza y se convierte en un estado de guerra. Por eso, el estado de naturaleza no es sinónimo del estado de guerra. Y esto es lo que Locke hace una distinción. Dice, no te confundás, Thomas Hobbes. Vos estás confundiendo el estado de guerra que ocurre cuando todos se empiezan a destruir entre los unos a los otros y a faltarle el respeto a la ley moral. Estás confundiendo eso con el estado de naturaleza, que es un estado previo. No son lo mismo. El estado de naturaleza es un estado en el cual, por ejemplo, no sé, yo no ataco la libertad, la propiedad o la vida de Manuel y él no ataca ni mi propiedad, ni mi libertad, ni mi vida. Y no hay estado, pero ninguno de los dos está atacando la libertad del otro. Un estado de guerra ocurre si alguno de los dos ataca la libertad del otro. Constituye entonces una ruptura violenta de la ley natural. Recuerden esta ley natural por la que todos somos iguales, todos tenemos derecho a nuestra vida y a nuestra libertad. Bueno, es una ruptura violenta de esa situación. Y cuando ocurre, cuando una persona amenaza la vida o la libertad ajena sin estar legítimo. Ese es el estado de guerra. ¿Cuál les parece? A ver si alguien quiere hacer algún comentario, porque ya lo vimos. ¿Cuál les parece a ustedes que es la consecuencia que ve Locke del estado de guerra? ¿Qué es lo que pasa si una persona ataca a la otra y la somete a un estado de guerra?
¿Qué Hay una ocurre con la ley? hay una subordinación Muy de la bien, persona, pierde la libertad que el estado de naturaleza le profería. pero ¿la pierde del todo o tiene derecho a luchar por ella? Tiene derecho a luchar por ello. Tiene derecho a luchar por ella y tiene derecho a cometer incluso, digamos, los actos más extremos en nombre de eso. Y eso de alguna manera nos muestra la idea de Locke, que esta es una idea interesante de Locke, que luego, que, digamos, ya no es compatible con lo que nosotros de forma moderna consideramos los derechos humanos, porque hasta ahora tenemos a un antecedente importantísimo del sistema internacional de derechos humanos. La diferencia, que es una diferencia histórica y, bueno, nada, filosófica, es que cuando yo someto a un estado de guerra a otro, supongamos que yo lo secuestro a Manuel y por lo tanto violo la ley natural que le confiere a él una libertad natural, autoevidente. Él, eso me pone a mí en un estado de guerra con él. Y eso lo legitima a él, por ser él quien tiene de su lado la ley natural, a atacarme a mí y a destruirme. Y esto es muy interesante. Bueno, la víctima tiene derecho a defenderse, incluso quitándole la vida al agresor. La legítima defensa de los inocentes siempre prevalece. Cuando lean el texto van a ver que es un texto muy cargado políticamente, o sea que es un texto de alguien que evidentemente tiene mucha pasión por lo que está diciendo, y aparece esto, digamos, esta gran protección por los que respetan la ley natural, por los que respetan la vida, la libertad y la propiedad de los demás, y la contracara, que es que el momento en el que vos dejás de respetar la ley natural y atacás al otro, pasás a este estado de guerra en el cual pueden matarte. Vos dejás de estar ya protegido por la ley natural. Eso es distinto al sistema internacional de derechos humanos, donde incluso aquellos que violan las libertades fundamentales o los derechos fundamentales, luego tienen derecho, por ejemplo, a un juicio justo. Tienen, digamos, no sé en realidad si lo viola de manera sustancial o digamos, si se distingue de manera sustancial, pero es interesante esta mirada en la cual cuando se rompe el contrato, no el contrato social, sino esta especie de contrato moral que representa la ley moral, yo puedo defenderme hasta el fin. Y Locke se pone políticamente al lado de los agredidos, no de los agresores. Eso es lo que me parece que ustedes van a percibir en la forma en la que está escrito el texto. Él está del lado de los agredidos. Y algo muy interesante es que este estado de guerra puede ocurrir tanto si no hay gobierno, es decir, en el estado de naturaleza, que es el ejemplo que vimos, volvemos a darlo rápidamente, estamos en un estado de naturaleza con Manuel, en una isla desierta, no hay estado, porque estamos en una isla desierta, pero yo salgo junto a Coco, él sale, pesca, y después cada uno nos respetamos, yo le respeto los pescados y él respeta los cocos que yo junté, básicamente. Ese es el estado de naturaleza. Si alguno de los dos ataca al otro legítimamente, vamos al estado de guerra. Pero también puede ocurrir el estado de guerra fuera del estado de naturaleza, es decir, luego del contrato social, luego del pacto social y conformado una vez, digamos, el gobierno civil, porque recuerden que estamos hablando de cómo debe ser el gobierno civil, en este segundo tratado del gobierno civil, incluso si estamos en esa situación, por eso yo les di el ejemplo deliberadamente de un tipo que agarra y me secuestra. Bueno, para Locke no importa que estemos en 1600 o hoy en día. Es si yo estoy en esa situación, incluso existiendo el gobierno, al no poder apelar yo al gobierno, porque estoy secuestrado y nadie me está buscando o no me están encontrando, lo cual de alguna manera es una negligencia por parte del gobierno, porque también está ese espíritu en Locke, que dice, si el gobierno falla, yo tengo derecho a defender por mí mismo mis derechos y entrar en un estado de guerra por mí mismo. Y esto es algo que tiene mucha actualidad, esta discusión. ¿Cuál es el límite de la legítima defensa? ¿Hasta dónde puedo defender yo mis derechos? Dice Locke, si se trata de derechos fundamentales, hasta el fondo, porque son derechos fundamentales que hacen a la ley natural que rige a las personas. ¿Alguna duda o comentario sobre esto? Ahí le reactivo el micrófono recién, fíjate, si alguno tiene alguna duda. Han dejado un comentario acá
en el chat diciendo justamente sobre la circularidad de esto, de defenderse atacando cuando nos atacan y eso no se termina ya que viola la ley natural de otros. Es como ahí, si querés poder hacer un cierre sobre eso. Sí, ¿cómo andás, Marcelo? ¿Todo bien, amigo? Perdón, Eh, como entré un poquito tarde, no me sí, puse a saludar. ¿Cómo están? Buenas tardes. sí, Buen sí, día. acá estoy viendo, atacando cuando nos atacan y eso no se termina ya que violé. Bueno, es interesante lo que plantea Carla. Antes, lo que pone Alejo está bueno porque, digamos esto, quien derrama la sangre de un hombre está sujeto a que otro hombre derrame la suya. Ok, es como una forma de expresión del que vive por la espada, muere por la espada, ¿no? Eso, Alejo, está absolutamente presente en el pensamiento de Locke, de manera sustancial, no como una cuestión abstracta, sino como una cuestión concreta. Si vos derramás la sangre del otro, si vos rompés, violás la ley natural, eso te pone fuera de la ley natural. Y eso podría, digamos, darme una entrada al comentario de Carla, que dice atacando cuando nos atacan y eso no se termina, ya que violé la ley natural del otro. Es verdad, Carla, que uno podría ver esto como el comienzo de un círculo de violencia que no termina, una espiral de violencia que va increyendo sin fin. Y ahí es donde aparecen ideas de otro tipo, por ejemplo, el humanismo cristiano, si querés, donde está la idea del perdón, donde está la idea de resistir estas cuestiones sin devolverlas, pero en Locke, cuando vean el texto van a ver, o los que ya lo vieron, que no está presente eso para nada, al revés, hay un fuerte espíritu de defensa del individuo. Entonces, el individuo, digamos, tiene que poder defenderse y para eso Locke es como que va a fondo, dice, mira, si vos estás violando la ley natural, y para eso, para decir, entonces ya no tenés derechos según esa ley natural. Por lo tanto, no se produciría lo último que dice el comentario de Carla, que es violar la ley natural del otro. Hay una ley natural que nos da derechos. Ahora, el momento en el que yo violo esa ley natural, yo los pierdo. Hay una bilateralidad ahí. Yo pierdo los derechos. Y esto, y si los conflictos por esa propiedad legal, el estado de guerra persiste, sí, sí, Gabriel, absolutamente. Si el Estado, el gobierno, el rey, el príncipe, el monarca, el cacique, lo que sea, el poder político constituido, no resuelve la violación a la ley natural, entonces el estado de guerra persiste y persiste, por lo tanto, el derecho de la persona que es agredida a defenderse. Y si se quiere, a despojar de sus derechos a la otra persona. ¿Se entiende? Esto es como importante para el próximo slide, iba a decir Filmina, pero es muy antiguo decir Filmina, que es el capítulo 4, donde hablamos de la esclavitud, donde Locke también va a tener ideas que son revolucionarias, que hoy nos parecen verdades autoevidentes, quizás son verdades autoevidentes. Digamos, yo particularmente no soy muy naturalista, pero quizás son verdades autoevidentes, por eso hoy nos parece de tanto sentido común, y cuando lo lean al capítulo, lo van a sentir como de sentido común, que la esclavitud es una condición perdón, la esclavitud es una condición contraria a la libertad natural del ser humano, contraria a la libertad natural del ser humano. Entonces es contraria a la ley natural. Es, no hace falta que, que se dicte ninguna ley positiva para derogar la esclavitud. Siempre estuvo mal la esclavitud, siempre lo estará. Eso es la fortaleza, la sustancia del pensamiento político de Locke, y un naturalista, donde siempre esto está mal. Por eso es crítico de la esclavitud y van a ver como un pensamiento precursor muy interesante de la crítica a la esclavitud, que por supuesto en los 400 años posteriores se va a ampliar y desarrollar muchísimo. Pero es más, ni siquiera yo puedo entregarme como esclavo. Esto también está en el texto y es interesante porque es contrario a la ley natural. Es decir, yo tendría que estar por encima de la ley natural para poder vender algo que tengo
y el que está prohibido por la ley natural. Y entonces yo no puedo vender más de lo que tengo. Este es un principio jurídico según el cual nadie, digamos, puede transferir una propiedad más extensa que la que tiene. Bueno, yo no puedo matarme porque, perdón, yo no puedo venderme, no puedo matarme tampoco, igual, en el texto también habla de eso, digamos, hay una crítica o una, no una crítica, sino una expresión de la prohibición según la ley natural del suicidio, pero yo no puedo ni siquiera venderme a la esclavitud, yo no puedo, porque yo no puedo disponer de mi libertad. Es algo que yo no puedo disponer de algo que es más amplio que yo. Mi libertad es más amplio que yo, más amplia que yo. Mis derechos fundamentales son más grandes, más extensos que yo. La ley natural es más extensa que yo. Entonces no hay ninguna situación en la que sea concebible la esclavitud, excepto una. Y acá es donde ustedes van a volver a sentir el peso, el impulso del pensamiento político de Locke, que se posiciona del lado de los que agreden las libertades fundamentales, perdón, de los que son agredidos en sus libertades fundamentales, y se posiciona en contra de los que agreden las libertades fundamentales. Por eso el único caso concebible de esclavitud legítima es, por ejemplo, si yo tomo como prisionero a alguien que violó mi libertad, mi vida, y yo en lugar de matarlo, teniendo derecho a matarlo, lo hago mi prisionero. Esto podemos decir que quizás no envejeció tan bien, ¿no es cierto?, de los textos que van a ver. Esto sin duda ya es contrario a todo el sistema internacional de los derechos humanos, pero muestra un poco la tesitura de este pensamiento político que decididamente dice los derechos fundamentales son fundamentales, y el que se ponga en contra de eso, no importa si es el rey, no importa si es un monarca absoluto que pretende estar imbuido con la autoridad misma de Dios, no importa nada, esa persona tiene un límite y yo tengo derecho a resistir a esa persona. A ver, voy a leer porque están poniendo cosas acá en el chat. No sé si el doctor Matt Kurz, si Manu, Marcelo quieren agregar algo. Hasta acá. Perfecto, amigo. Acá puso el doctor Matt Kurz, sostenemos como evidente estas verdades, que todos los hombres son creados iguales, que son dotados por su creador de ciertos derechos inalienables. Por eso yo no puedo, ¿qué es algo inalienable? Es algo que yo no puedo vender. Yo no puedo vender mi propia libertad. Y que entre estos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad, the pursuit of happiness, que es la búsqueda de la felicidad. Podríamos decir en términos de Locke, la vida, la libertad y la propiedad, que engloba en el fondo, property, engloba en el fondo a la vida y a la libertad. Y acá me resulta que supo que éramos mamíferos, atacamos, nos atacan, ahora lo de nuestra conciencia, para perdonar el tiempo y los años. Sí, Ivana, sí, me parece interesante lo que pones, sí, sí. Lo importante igual es distinguir la discusión, ahí vamos después con Alicia, pero respecto a este comentario de Ivana, lo importante es distinguir la discusión de cómo fuimos en el 70.000 a.C., en la revolución cognitiva, cuando éramos mamíferos que pasaron a usar herramientas. Eso es como discutir no la legitimidad, sino discutir la realidad histórica. Acá los contractualistas, es decir, los pensadores que plantean que el poder tiene su origen en un acuerdo social o un pacto social, no discuten la historia, sino que de alguna manera plantean que solo pensando en eso se puede pensar en la legitimidad del gobierno. Porque si todos nacemos iguales y todos tenemos los mismos derechos, ¿cómo nos sometemos a un poder más grande que nosotros, como el Estado? ¿Cómo hacemos eso? Digamos, eso es imposible si no es voluntariamente. Hace falta el consentimiento del contrato social para que nosotros podamos pensar el Estado. Sí, Alicia, te escucho. Alicia. ¿Cómo le va, doctor? Antes que nada, bueno, buenos días. Estaba escuchando atentamente todo lo que se viene hablando y para mí era inevitable compararlo con lo que pasó en la época del gobierno militar, donde
se avasallaban los derechos, donde se tomaba prisionera gente, se iba en contra de la libertad, se iba en contra de la vida incluso de las personas, y estábamos sometidos al Estado, a un gobierno, y en este caso, de alguna manera fuimos esclavos de un sistema injusto, y que también se llevaba a una guerra interna, ¿no? Eh, no sé, fue algo que se me planteó si eso es así. Sí, dice, bueno, a ver, la escuchemos a Silvina primero, que dice que no se puede comparar, supongo, con los años 70. A ver, Silvina, si quiere habilitar el mic. No, de ninguna manera. Ya en los 70 ya había derecho, había una democracia, si bien hubo un golpe militar, pero ya había un precedente ya había una constitución, ya había algo que lo sacaran, ya es distinto, pero ya había. Bueno, la distinción que está haciendo Silvina es una distinción en el caso que, bueno, tiene el fundamento de que en el caso de la dictadura militar se dictan, eran circulares, un estatuto, se pone un estatuto por encima de la Constitución, entonces no hacía falta que nosotros remitamos a la ley natural porque ya estaba siendo violada la ley positiva. Nosotros teníamos una Constitución válida y esa interrupción al orden constitucional era jurídicamente inválida. Entonces nosotros no necesitábamos pensar en la ley natural, ya con la ley positiva Exactamente. concreta ya era una violación. Pero si quieren un ejemplo interesante de lo que había dicho Alicia, y que además es un ejemplo que es didáctico en la medida en la que lo van a ver varias veces a lo largo de la carrera, es la situación de los nazis después de la guerra. Que los nazis, dentro de todo, actúan dentro de su derecho, y su derecho era monstruoso, pero, digamos, para juzgarlos no podían en ese momento, en los juicios de Nuremberg, apoyarse sobre derecho positivo. Y se lo termina juzgando en nombre del derecho natural y de la ley natural. Y eso es una cosa en la cual, de alguna manera, nos demuestra que quizás no es tan importante nuestra posición jurídica, sino nuestra posición política. Es decir, si nosotros consideramos que algo tan monstruoso no puede quedar impune por un tecnicismo que, no es un tecnicismo, algo más profundo, pero digamos, por el hecho de que estaba más o menos dentro de las leyes de Nuremberg, más o menos, ahí podríamos recomendar después Manu Conspiracy, que es una gran película sobre eso. Pero en esa situación, no importa que los alemanes hayan dictado las leyes que quieran, habilitando la monstruosidad que ellos quieran. La ley natural dice que uno no puede gasear a 6 millones de personas. Eso dice la ley natural. Entonces ustedes van a ser colgados. Esa es una aplicación muy directa del pensamiento liberal político de Locke, digamos, si se quiere, donde, y además lleva, de alguna manera, en el proceso histórico a la consolidación de de los derechos humanos positivos en muchos países. Ahora, si yo les pregunto, si mañana un país denuncia, se retira de la Declaración Universal de Derechos Humanos o en general de las normas de derechos humanos internacionales y empieza a masacrar a toda su población, ¿a nosotros nos va a importar que se hayan retirado de esos tratados a la hora de juzgarlos, por ejemplo? ¿O lo vamos a juzgar igual? Les pregunto, porque, digamos, Locke diría, obviamente los vamos a juzgar igual, porque lo importante aquí es que se está violando una ley natural. La ley natural. Exactamente, Facundo, es autoevidente. No necesita nada digamos, no necesita una justificación legal ni una base normativa positivizada. No, es autoevidente. Sí, nos sostenemos a un poder más grande, que pertenecemos a una comunidad, estamos conciencia de quienes mandan y quienes obedecan. Bueno, es interesante lo que pone Mare B75. Sí, sí, ahora vamos a ver si nos queda tiempo un poquito específicamente cómo es el contrato social en Locke, a diferencia de cómo es en Hobbes y en Rousseau, pero me interesa más que vean Hobbes. Podemos vivir pacíficamente, pero desde el momento en que alguien va en contra de mis derechos, perderíamos los pacíficos. Sí, se pierde el estado de naturaleza, que es el estado pacífico, y entramos en un estado de guerra. Correcto. Y esto diferencia el pensamiento de Locke del pensamiento de Hobbes. Para el pensamiento de Hobbes, el estado de naturaleza es equivalente al estado de guerra. En el estado de naturaleza, ya que la vida humana
la vida del humano en soledad es tonta, frágil, débil, corta. Tonta no dice, pero dice frágil, breve. O sea, es algo que es terrible. ¿Por qué? Porque estamos todos en una guerra de todos contra todos cuando no hay Estado. Para Hobbes, entonces, el estado de guerra es lo mismo que el estado de naturaleza. Para Locke, no. Y esto está específicamente en los capítulos que van a ver, esta distinción. El estado de naturaleza es una cosa y es pacífico, pero cuando alguien lo viola, empieza el estado de guerra. Lo juzgamos por el derecho natural, o no nos va a importar, eso en referencia al ejemplo pasado, de los rabios uruguayos que sufrieron un accidente aéreo en la cordillera de los Andes. Y bueno, Mauro, es muy complicado. Acá Mauro pregunta si es una violación. Bueno, no sé si Mauro se está preguntando si es una violación o no a la ley natural, el canibalismo en un estado de necesidad. Digamos, no, en el texto no tienen respuesta a eso, pero es interesante la discusión. Eso Eh, pareció sí, interesante y está planteado en el famoso caso de los exploradores de las cavernas, donde quedan atrapados, si no deben haber trabajado en algún momento, un grupo de personas queda atrapado en una caverna, no pueden salir, entonces para subsistir, acuerdan, y una idea así medio contractualista, porque estamos trabajando acá, sortear, y el sorteo implica que se mata a una persona y se les come a esa persona como manera de sobrevivir. Y hay todo uno de los votos muy interesante de esto, de los votos, porque hay distintos jueces que es un caso ficticio, no por nosotros que superior del derecho, y pone un juez con una determinada mirada del derecho, de determinada perspectiva. Y lo que hace el juez y un naturalista es apelar a un contrato, diciendo que se firmó un contrato allí, que cuando quedan, es el resuelto cuando quedan atrapados en la caverna, esos se convierten en un estado de naturaleza y a partir de ellos pactan. Bueno, eso quizás sería lo más cercano a un justificativo, si se quiere, contractualista de lo que pasó en la cordillera, mejor en el rugby, creo que hace referencia recién acá el compañero Federico, creo que fue, con esta idea de que, bueno, lo que pasa es que ahí ustedes piensen también que habían personas las personas que fueron comidas por los que estaban vivos ya habían muerto, ¿no? A diferencia del caso de la de caverna que lo matan primero para quemarlo después. Eso también es una diferencia sustancial. Entonces yo no sé acá realmente si aplicaría algún tipo de sanción jurídica, quizás moral, ¿no? Pero jurídica me parece que bajo ningún punto de vista. Y después otra cosa, no sé si ¿qué opinará Horacio con esto que decíamos recién de un país? Entendí que era así, de un país juzgando a otro país después de ganar en la guerra. Me parece que no se aplicaría Locke en completo, porque lo que Locke dice es, yo firmo un contrato, cedo al Estado parte de mis derechos mínimamente, y yo puedo, ante la ineficacia del Estado, defenderlo. Pero esa defensa y ese reclamo por derecho natural es solo en tanto al Estado y al persona con el primer contrato. No sé cómo se aplicaría en el caso del derecho internacional, eso no estaba pensado obviamente. No sé qué opina Horacio al respecto. sí, está bueno el aporte, Martín. Sí, primero el caso que está refiriendo Martín, como dice él, es un caso hipotético, un caso, digamos, donde se imaginan qué es lo que dirían los distintos jueces para ilustrar las posiciones, que es un caso que seguro que lo van a terminar recordando porque es de los espeleólogos, que yo descubrí la palabra espeleólogo estudiando ese caso, digamos, que son los exploradores de cavernas, ¿viste? Yo no lo tenía eso, bueno, son los espeleólogos. Y está buena la cuestión ahí. ¿Y qué respondería yo? Porque, bueno, se planteó como equivalente, lo podemos decir que es equivalente a lo que sería la tragedia de los Rivers uruguayos, bueno, que ahí está la película esta de ahora, la película de los 90. Eh, Cuando ustedes lean el segundo Tratado del Gobierno Civil, como mínimo los capítulos que hemos seleccionado, van a ver que la ley natural tiene mucho que ver con la buena fe, es decir, con el principio de buena fe. Entonces hay un contenido ahí político, moral muy fuerte
donde yo me arriesgaría a decir que lo que está pensando Locke es contra agresores injustos, no contra personas en estado de necesidad. Por lo tanto, no creo que la ley natural castigue a a un grupo de personas que en estado de necesidad recurren a la única fuente de proteína que tienen. Yo creería que no. Esto está más pensado en contra de aquel que viola la buena fe, que viola de alguna manera, es como que Locke se da cuenta de que hay una cierta, podríamos llamarle como solidaridad social a la hora de integrar a través de un hipotético contrato un gobierno civil. Entonces el que viola esa buena fe es el que finalmente es juzgado. Entonces yo diría que con estos ejemplos probablemente no sean violatorios de la ley natural en estos términos. Y De respecto a lo segundo, no. Sí, sí, perdón. De hecho, no, los derechos naturales lockeanos son, y una cosa lo decís muy bien, vida, propiedad, libertad. En este caso, una persona muerta, congelada en medio de los Andes, o sea, el cuerpo de una persona, no sé qué derecho se estaría violando ahí, en la mirada del ojo, ¿no? claro, no, porque sí, bueno, eso entra ya, va profundo, pero sí, yo creo que no. Y respecto a lo segundo, también es interesante lo que dice Martín, porque Martín dice que Locke no está pensando un Estado que vence a otro, y es verdad, no se trata mucho de eso. Entonces ahí es donde volvemos al contexto histórico de la guerra civil inglesa, al contexto histórico de una situación de, digamos, tensión interna. Entonces Locke lo que está pensando es cómo limitar a estos tipos, que son los absolutistas, que tienen la idea, además fundamentada, hay una refutación de la idea de la divinidad como origen de la legitimación política, entonces está refutando a estos tipos. La referencia, digamos, o la analogía que estábamos haciendo con lo que fueron los juicios de Nuremberg tienen que ver con una situación en la que, sin importar lo que se plantee del otro lado, la violación de la ley natural nos da el derecho, por ejemplo, a tomar la vida, en este caso, de los jerarcas nazis. Hasta donde se sabe, ahora hay archivos desclasificados de la CIA, pero digamos, vamos a los juicios de Nuremberg, a la película, a esa idea. ¿Por qué los podemos juzgar? Los podemos juzgar porque violaron la ley natural. Entonces, esa sería la analogía, a pesar de que, si, como bien señala Martín, estamos hablando más de la limitación del propio poder político interno que de la lucha entre poderes políticos autónomos, soberanos, como sería la situación de dos estados. Perdón, Seguimos entonces. Sí, un aporte chiquitito. Hay que pensar mucho la idea esta de el derecho a repeler los ataques, que es muy utilizada, de hecho, durante la Guerra Civil norteamericana, que es posterior a la Constitución, y va a estar mucho en la idea de qué pasa cuando hay fuerzas que atacan, o sea, y es esto que decía Horacio, no está pensando en estados atacando estados, sino en grupos internos que se levantan, que justamente lo que está viendo la guerra civil inglesa, está viendo grupos internos que se levantan contra el Estado y qué pueden hacer las personas. Y eso va a dar el puntapié, digamos, de hecho, en las constituciones, tanto la norteamericana como la nuestra, el derecho a armarse, el derecho a resistir el ataque injusto externo. Y en ataque externo no es solamente el ataque de potencias externas, es el ataque de toda persona o sea, todos los enemigos del Estado. O sea, en mucho esto va a estar destinado a la idea del enemigo del Estado y en eso se aplica como no el derecho penal, como decía hace un rato, Horacio decía, esto ya las personas que son atacadas en la actualidad no tienen derecho a atacarse, sino el derecho a la guerra, que es otra cosa, un derecho político. muy bueno el aporte de Marcelo y tiene que ver fundamentalmente con lo que estábamos hablando al principio, que este pensamiento, si nosotros consideramos a John Locke el padre del liberalismo político, entonces vamos a empezar a rastrear este pensamiento a gran parte de nuestro sentido común, que son estas cuestiones que está diciendo Marcelo que están muy unidas a la manera en la que nosotros pensamos siempre el derecho.
Ahora, cuando nosotros lo contextualizamos es donde aparece la novedad intelectualmente revolucionaria de Locke, que es decir concretamente, puedo repeler el ataque, y no solamente puedo repeler el ataque de otro súbdito, de otra persona que está sometida a una misma autoridad común, es decir, de otra persona que participa de la sociedad civil bajo la misma forma de gobierno, sea un rey, sea un parlamento, sea lo que sea, sino que también puedo defenderme y repeler a la autoridad esa superior. Tengo derecho a resistir a la autoridad superior si la autoridad superior viola los derechos fundamentales. Y esto, si lo comparamos, porque se nombró de alguna manera acá en el chat algunas ideas de lo que es el Estado que están muy vinculadas con Hobbes, que es el Estado como un leviatán, algo gigante, que es superior a todos nosotros. Entonces yo nunca podría repeler la autoridad de eso que es superior a mí. El movimiento intelectual que hace Locke de forma revolucionaria, es decir, puede ser superior a mí circunstancialmente, porque yo le entregué el poder con mi consentimiento. Ahora, no es superior a la ley natural, no es superior nunca a la ley natural. Por lo tanto, en la medida en la que ataque mis bienes, mi persona o mi libertad, yo tengo derecho a resistirlo y tengo derecho a oponer. Esto está en las otras, entre comillas, filminas, pero lo tomo ahora por el aporte de Marcelo. Yo leo también que Locke está asociado a Royal African Company, de margen de esclavos. Sí, Locke tiene posiciones, con la esclavitud teórica y después tiene otras cuestiones en ese tema, sí. Me parece que es correcto ese dato. Igual lo podemos chequear de nuevo, pero me parece que es correcto que había alguna vinculación. Entonces, sigamos acá. Este es el último capítulo que tienen ustedes en los capítulos seleccionados del segundo Tratado del Gobierno Civil. Y este es el capítulo que más se vincula, porque hasta ahora ustedes ven que en la unidad 2 nosotros hablamos de los límites del poder y la república. ¿No es cierto? Bueno, hasta ahora hemos hablado fuertemente de los límites al poder. La idea de generar un sistema de pensamiento filosófico y jurídico que le otorgue legitimidad a cualquiera que se rebele contra un poder tiránico. Esta es la idea, por eso la bolilla, digamos, o por lo menos el aporte del texto de Locke a la bolilla aquí, tiene tanto que ver directamente con la limitación al poder. El otro punto del título es la república. ¿Y cuál es el aporte que hace al pensamiento republicano o del republicanismo? Bueno, todo esto que venimos hablando es parte del pensamiento del republicanismo, porque en una república nunca hay un soberano absoluto, es decir, se trata, digamos, es incompatible, entra en tensión con la suma del poder público. Pero algo que es mucho más cercano cuando nosotros pensamos en la noción de república es, por ejemplo, la separación de poderes, que en Argentina y bueno, digamos, en la mayoría de las democracias liberales son tres poderes: un poder ejecutivo que ejecuta las leyes, un poder legislativo que las formula, que crea leyes nuevas, modifica las leyes existentes o extingue, elimina leyes previas. Pero en el caso de Locke, que es previo a esta formulación, que es la formulación de Montesquieu, en Locke habla de un poder legislativo, que es el poder supremo. Esto es lo más importante que introduce Locke: el poder legislativo es el supremo. Un poder ejecutivo que está subordinado al poder legislativo, es inferior, y un poder federativo que van a ver que está vinculado con las relaciones exteriores. Hoy lo que es poder federativo sería parte del poder ejecutivo. Digamos, ahí esta es la primera formulación de esta división. Después en la formulación de Montesquieu, simplemente lo que cambia es, por federativo cambiamos judicial. Y esa misma formulación, que tiene 400 años, 300 años, sigue estando vigente en la actualidad, para que vean el impacto y el poder de estas ideas a lo largo de la historia.
Entonces, en este capítulo van a ver que la sociedad política surge del consentimiento, esto es algo que ya lo charlamos, cuando salimos del estado de naturaleza, no salimos porque nos estamos matando los unos a los otros y no tenemos alternativa, como con Hobbes, sino que salimos porque queremos proteger mejor nuestros derechos, pero tenemos que consentir. Nosotros tenemos mucho más poder, y en Rousseau vamos a tener más poder todavía frente digamos, a la autoridad política que estamos creando mediante el contrato social. Entonces, la sociedad política surge del consentimiento, surge de nuestra propia voluntad y se divide en estos poderes. Lo más importante que tiene que ver en este capítulo es la primacía del poder legislativo. Es decir, la idea en Locke de que la legitimidad no viene, como ya dije varias veces, pero es importante para su contexto histórico, no viene de la divinidad monárquica, sino que viene de la soberanía popular. ¿Por qué viene de la soberanía popular? Porque ¿cómo se crea, les pregunto, cómo se crea la sociedad civil? ¿Cómo se crea el gobierno civil en Locke? ¿A través de qué instrumento? Esto lo venimos hablando. ¿Cuál es la idea en Locke? A ver, están escribiendo bien. Muy bien, a través del consentimiento al contrato social. Exactamente, Iván. Héctor, Iván y Melina, todos muy bien. Y sí, también Carla, sí, la subordinación es esa, una subordinación del Ejecutivo al Legislativo. El Legislativo tiene primacía. Pero está muy bien. Nosotros, ¿cómo creamos el poder político? ¿Cómo le damos origen al poder político? Le damos origen al poder político a partir de la idea del consentimiento. Es decir, a partir de la idea de la unión de voluntades libres en un contrato social, y esas voluntades libres consienten a someterse. Y como el poder político viene de ahí, y no de la divinidad de los reyes, o de la tradición, o del ejército, sino del consentimiento de las personas libres que deciden unirse bajo ese contrato social, entonces lo más importante, el origen del poder, es la soberanía popular. Deja de ser cualquier otra cosa. Y acá es donde, de nuevo, uno se quiere poner de pie por la importancia y la trascendencia de estas ideas en la historia. La importancia y la trascendencia y la actualidad. Y como el legislador es representante de esa soberanía popular, en el sistema parlamentario inglés del siglo XVII, con ciertas características, pero si queremos ir a la actualidad en Argentina, con la Cámara de Diputados, que representa de forma directa a la totalidad de la población, con errores, y el Senado de la Nación, que representa a las provincias, todas con la misma cantidad de senadores, entonces está, digamos, representada de manera más directa, no es una democracia directa, pero está representada de forma más directa la voluntad popular y la soberanía popular en el poder legislativo que en el poder ejecutivo. Ahora, va a dar un argumento mucho más contundente, Locke, de por qué hay una primacía del legislativo sobre el ejecutivo. Y es que si las leyes del legislativo pueden obligar al ejecutivo, entonces el ejecutivo, lógicamente, desde el punto de vista de una lógica normativa, está subordinado al poder legislativo. Y esto es de inmensa actualidad. Es la razón por la cual, por ejemplo, existen fueros que solo pueden, por ejemplo, en la actualidad existen los senadores y los diputados tienen fueros que les dan, por ejemplo, inmunidad de arresto, libertad en sus expresiones, y solo pueden quitarle esos fueros los otros diputados o los otros senadores. Es decir, son los que dictan leyes fundamentales. A pesar de que, por ejemplo, Argentina es un país más presidencialista, donde tiene mucha importancia el poder ejecutivo, a diferencia de esta idea parlamentarista. Pero el argumento es contundente.
¿Por qué es más importante o más fuerte el legislativo que el ejecutivo? Y porque el legislativo dicta leyes que obligan al ejecutivo. Listo. Eso te da una idea muy clara y vertical de subordinación. Ahora bien, y les pregunto, ¿es absoluto el poder legislativo? ¿Puede hacer cualquier cosa? Anímense a No, contestar. No es absoluto. Sara, a ver. Sí, no, no es absoluto el poder legislativo. O sea, ¿Cuál sería el límite? ¿hola? ¿Cuál sería el límite, digo? El límite es dictar leyes que favorezcan a la sociedad. O Sí, sea, sí. leyes que vayan y que favorezcan al ciudadano. Y también hay, bueno, no sé si acá, pero está el poder del Ejecutivo, debe estar las leyes del Poder Legislativo. Claro, O sea, por no es eso, absoluto. sí, sí, sí. Bueno, muy interesante esta última parte, Sara, porque ahí es donde vemos las sutilezas de la historia. Sí, Locke está pensando en un parlamentarismo que es muy fuerte y que se opone al Ejecutivo, donde el Ejecutivo representa en el fondo la amenaza monárquica. En cambio, en nuestro sistema es, digamos, más sofisticado, diría yo, es más sofisticado. Pero sí, está muy bien esa cuestión. No es absoluto el poder legislativo. El poder legislativo, a ver, voy a leer lo que vienen poniendo, está limitado por el control de los otros poderes. Eso, Ale, eso es así en nuestro sistema. Lucas, el Ejecutivo por presidente de nuestro sistema, eso es correcto en nuestro sistema. No, Esa es la ni idea de antes de eso. Madison. O sea, eso es Madison, no Locke. Madison lee Locke, pero no es Locke. La idea de que la ambición controla la ambición, esta de contraponer poderes es madisoniana, no lockeana. Claro. Entonces, sí, la cuestión está, sí, sí, es como dice Marcelo, tiene, a ver, perdón que se me apaga la cámara, tengo con USB. Tiene otro origen, pero en el caso concreto de este texto, lo que ustedes van a ver no es los checks and balances, digamos, no van a ver control intrapoder, sino que van a ver un límite del que ya venimos hablando, al poder legislativo. El poder legislativo es superior al ejecutivo, en todo. Incluso, y van a ver cómo Locke empieza a hablar, es verdad que a veces el ejecutivo tiene cierto poder, porque puede convocar, poner la fecha de cuando se reúne el legislativo, pero en el fondo, el legislativo es el más fuerte. Ahora, ¿qué es más fuerte que el legislativo? La ley natural. Siempre recuerden eso. Entonces, nosotros son poderes fiduciarios. ¿Qué significa? A los que nosotros le damos, digamos, una cuestión de buena fe y hasta donde dure la buena fe, con la limitación de la buena fe. Y esto es lo que decía Sara, que me parece muy atinado, que están delegados para el bien común. Nosotros les delegamos al Poder Legislativo, de forma fiduciaria, le delegamos nuestra capacidad, nuestra soberanía, para que ellos nos representen en el Parlamento y dicten leyes. Ahora, si esas leyes atentan contra la ley natural, atentan contra la vida, contra la libertad y contra la propiedad, esas leyes no son válidas, no son justas, son inmorales y deja de operar esta primacía de legitimación política del poder legislativo y nosotros tenemos derecho a rebelarnos. Entonces, vean eso porque es muy picante y está en el corazón del texto, especialmente además de estos capítulos. Pero yo puedo leer una cosita ahí. Sí, sí, Porque Martín. acaba de enseñar muy bien en la diapositiva anterior, pero que hace el corazón del funcionamiento del Locke, que es esta idea que nosotros contratamos para hacer esto con la naturaleza, porque hay, racionalmente nos damos cuenta que hay cosas que faltan, y pensamos en la sociedad civil, si tenemos al Estado, para garantizar eso. Obviamente que si tenemos un parlamento que no te respeta la propiedad privada, tu libertad, de manera razonable, ahí no, digamos, los límites son más difusos, pero si no te respetan la vida, la propiedad, la libertad, que son digamos, los grandes derechos que Locke entiende que hay que defender, y el gran justificativo de salir de esta naturaleza y pasar a la sociedad civil, eso, por supuesto, legitima lo que venía ya aplicando Horacio de el derecho a la rebelión. Es decir, no, pará,
no es solamente el Ejecutivo, sino que también el Legislativo, cuando legisla, tiene que contemplar los motivos por los cuales yo contraté. Y eso está englobado, obviamente, en el razonamiento de un naturalismo de que simplemente no es derecho, o sea, una norma que priva a un ciudadano de su propiedad privada, no es derecho porque es inválido, porque está en contra del derecho natural. Y la otra cosa que iba a decir, que esto ustedes lo tienen que relacionar, y está muy claramente, seguramente ustedes lo habrán pensado, todas las libertades que hablaba Horacio, que Locke desarrolla, están en la primera parte de la Constitución, sobre todo en las libertades ¿no? La libertad de expresión, la libertad de tránsito, la libertad de comercio, la libertad religiosa, que es una de las principales libertades para Locke. ¿No? Usted imagínese en ese momento donde el Estado se empieza a separar de la religión, garantizar la libertad a cada uno que tenga la religión que prefiera es un elemento fundamental en la constitución de la sociedad liberal. Digamos, uno de los principales mandatos liberales es la libertad religiosa, precisamente por eso. No, totalmente. Bueno, acá el aporte de Martín viene muy bien porque de alguna manera explica esta diapositiva, esta filmina, vamos de nuevo, este slide, 100%. El poder tiene límites. Eso es lo que ustedes van a sentir cuando lean el texto de Locke. Y lo primero que van a sentir es, bueno, pero es obvio que el poder tiene límites. Yo ya sabía que el poder tiene límites. Ok, que sea de sentido común y que esté tan interiorizado habla del poder de este pensamiento. Porque los pensamientos todos ocurrieron alguna vez. Entonces, esto que acaba de decir Martínez son estos límites de lo que estamos hablando acá. Y estos límites dan lugar a lo que también estaba hablando Martín, que es el derecho legítimo del pueblo a resistir o rebelarse cuando el gobierno viola los derechos naturales fundamentales. ¿Por qué? Porque las normas que violan los derechos fundamentales no son normas, no existen. Son normas nulas, inválidas. Digamos, son normas lógicas que están fuera del sistema. Y entonces, como la norma, por ejemplo, digamos, supongamos que sale mañana una ley que dice que todas las personas mayores de 30 años le van a confiscar todos sus bienes para dárselo a los menores. Supongamos una brutalidad así, se me acaba de ocurrir, porque me afectaría a mí, que ya tengo 36, me afectaría. Entonces, como entro, me pone mal. Supongamos que sale ese tipo de brutalidad. Esa ley es inválida. Entonces, el derecho a la rebelión o a la resistencia no es derecho a la anarquía, no es derecho a ir en contra de la ley natural, sino que es una aplicación de la ley natural, es un restablecimiento del orden. Si nosotros mañana salimos, sacan esa ley y todos los mayores de 30 salimos y nos rebelamos, digamos, de una forma que Locke considera que la violencia es válida para este tipo de avasallamientos profundos a los derechos fundamentales, nosotros no vamos a estar rompiendo el derecho ni vamos a estar generando una situación normativa inestable, nada, vamos a estar al revés. El que rompe, viola el derecho es el Estado autoritario, por ejemplo, incluso el Estado más legítimo, que es el poder legislativo, porque representa directamente ese consentimiento que nosotros damos para este hipotético contrato social. Incluso ese poder está limitado por la ley fundamental. Y si viola la ley natural fundamental, nosotros tenemos derecho a... No tenemos derecho, sino que nosotros estamos haciendo cumplir el derecho al rebelarnos y al resistirnos. Esto es muy importante porque es un pensamiento muy radical de limitación del poder político. Muy radical. Profesor, Sí, Cristian. profesor, ¿quiere decir que una ley que atenta contra la ley natural, la rebelión está justificada? ¿A eso se refiere? Claro, sí, y no solo está justificada, Cristian, sino que está justificada y es necesaria. Vos acordate cuáles son las tres cuestiones, digamos, las tres situaciones en las que puede estar un comportamiento para la ley. Un comportamiento puede ser permitido, puede ser prohibido o puede ser obligatorio. Bueno, cuando uno lee a Locke, lo que él te dice no solamente está permitido que vos te rebeles, sino que es un poco obligatorio. Vos tenés el deber moral de hacer cumplir la ley moral. Es como que vos tenés que rebelarte contra las leyes injustas. Tenés que rebelarte. Digamos, es muy picante, tiene mucho picante este pensamiento porque tiene una cosa, por eso a mí me gusta mucho la propuesta de esta materia,
que van a ver directamente el texto, van a leer directamente el texto, van a leer 4 capítulos, lo cual además es corto, son 30 y pico de páginas, es corto, pero van a sentir la potencia del autor, que está diciendo, no, nadie puede ir en contra de la libertad, la vida o la propiedad, nadie. Y el que vaya en contra de esas cosas, estamos todos obligados a resistir. No sé si hay otro comentario, a ver, ¿algo más sobre esto? A la hora de leer el punto que se lee. Bien, acá, Federico, ¿querés desarrollar? Me gusta tu comentario. Habilita el micrófono. Sí, ¿qué tal, profe? Sí, más que nada era porque me fijé en el ámbito del derecho, lo vi bastante, entre la dicotomía entre el positivista y el naturalista. Es como usted dijo, profe, si no si hubiera sido por el derecho natural, los nazis hubieran salido impunes todos los delitos. Hay abogados, y en este caso que vi bastante, que son los adoradores de la ley, los glosadores, le digo yo, adoran la ley a tal punto que si la ley le dice que ellos usan pantalones rojos, ellos se van a poner pantalones rojos porque la ley dice. Por eso es importante tener en cuenta la ley natural o el derecho natural, como decía usted, profe. Sí, bueno, interesante. Ahí vos tomás una también, entonces. posición muy a favor del derecho natural. Yo te diría que yo la comparto, no porque crea que existe, que ese derecho viene de Dios, sino porque forma parte de las convicciones de alguien que cree en los derechos humanos. Es decir, no hace falta quizás una ley natural para estar en contra de la gente, como bien vos decís, en nombre de tecnicismo es capaz de permitir las peores monstruosidades. Pero comparto, me pareció divertido el comentario. Horacio, que es algo muy importante decir, la Alemania nazi, si algo por lo que se caracterizaba, esto lo dice Rosler en otro artículo que nos pasó, pero muy interesante, es que era interpretativista. Porque el problema que tenía al principio la Alemania nazi es que las normas penales, etcétera, no lo avalaban, que eso es lo que hacían, ¿no? Sino que eran los jueces, a través de la interpretación de los derechos naturales, que hacían las monstruosidades que hacían, justificaban así. Era al revés. En realidad, el derecho es una garantía, el derecho positivo, una garantía que tenemos los ciudadanos para que el Estado no haga cualquier cosa. También, pero mirada de otra manera. Porque si el derecho natural te habilita a que un juez tome cualquier decisión, vos siempre vas a estar librado a la voluntad de un juez a que decida con vos tus derechos, tu libertad, tu propiedad, tu vida, lo que él quiera a raíz de la interpretación. Y además, como había un comentario que me parece atinado acá, que dice, hay un estado taxativo de los derechos naturales. No existe un estado taxativo de los derechos naturales. Los derechos naturales son aquellos derechos que nosotros, supongamos en este caso de Locke, racionalmente podamos descubrir que forman parte de la naturaleza humana. No existe un delito taxativo. Sí, como la tecnología de derecho natural es una forma política de construir comunidad con ciertos, o sea, que apunte a ciertos valores, digamos, o sea, apunta a valores de igualdad, apunta a valores de libertad, apunta al al menos a contraponerse a una idea de que existen personas elegidas por Dios para gobernar y que son superiores, que hay clases de personas, que hay nobles, que hay... O sea, intenta, de vuelta, es una tecnología política, digamos, la idea del derecho natural para fundar una comunidad, para fundar la comunidad que se base entre libres e iguales. Entonces dice, bueno, esta idea de que somos todos libres e iguales tiene consecuencias, digamos, tiene consecuencias. ¿Cuáles son esas consecuencias? Bueno, como somos libres e iguales, puedo sacarle al otro la posibilidad misma de ser libre o de ser igual, que es la vida. No puedo quitarle tampoco negarle la libertad, no puedo negar absolutamente la igualdad. Se pueden negar en forma, o sea, se pueden restringir, de hecho van a aceptar restricciones, pero es de vuelta como tratando de mirar este debate no en ojos actuales, sino mirar cómo utilizaron el derecho natural para fundar una comunidad política, para fundar una idea de comunidad política y fundar una idea en sí de gobierno político. Hay que verlo, digamos, contextualizarlo y de vuelta el mirar el derecho natural no como algo, no como un jus naturalista, no estamos mirando acá como jus naturalista el derecho natural de Locke, sino
como observadores de personas que utilizaron una herramienta. O sea, utilizado una herramienta, Locke utiliza una herramienta para fundar una teoría política. Esa herramienta le llama derecho natural. Sí, pero el tema este derecho natural ya lo discutí cuando llegan a filosofía del derecho en profundidad. Pero también el tema este que planteaba el comentario recién del listado taxativo, bueno, eso no es una prueba que tiene el derecho natural, es una de las grandes críticas que se le hace del positivismo de otras vertientes de la filosofía del derecho. Y que además, en nombre del derecho natural, uno puede tomar distintas posiciones. Yo me acuerdo en la discusión del aborto, estaba un naturalista que decía que era contrario a la naturaleza, el Mateo de Igualitario, y otro naturalista que decía que era lo que correspondía. Ese es el problema que tiene el derecho natural, que permite, bueno, de repente todo es natural de alguna manera, ¿no? Permite estar desde el otro lado del mostrador justificando cosas, digamos, totalmente antagónicas. Han buqueado eso. No, bueno, nada, muy interesante acá el intercambio de Martín y Marcelo respecto de, estamos viendo como la profundidad de esta discusión. Por un lado, y también muy atinado tu comentario, Joaquín, eso, como acaba de decir Martín, es exactamente la crítica, digamos, de las más irónicas y poderosas e incisivas que hace Kelsen, que es como el gran positivista, contra el derecho natural, que dice, ustedes me hablan de las normas naturales y siempre vienen con cosas distintas, que es un poco lo que acaba de decir Martín. O sea, ¿cómo puedo yo confiar en algo que es tan variable? Ahora bien, si uno lo piensa en el contexto histórico de la Ilustración, lo que dice Marcelo también es muy importante, porque las normas que plantea la Ilustración no son las normas de los naturalistas con los que discute Kelsen, que son un poco pava. Las normas que plantea la Ilustración son verdaderas, digamos, construcciones gigantescas del pensamiento humano. Por ejemplo, Kant establece una norma moral, ética, universal, que es el imperativo categórico y que básicamente dice, yo tengo que obrar de una manera que si los demás obran como yo, no estemos en la lona. Es decir, para simplificarlo, no tengo que hacerle a los demás lo que no quiero que me hagan. Y el poder explicativo que tienen algunas de esas normas es muy fuerte. Y entonces, en una circunstancia como la Ilustración y la Guerra Civil Inglesa, lo que está diciendo Locke es algo mucho más inmediato que la discusión posterior entre, digamos, arbitrariedad e interpretación de los jueces o taxatividad y aplicación automática del derecho de forma deductiva, que sería una discusión más moderna entre positivismo y naturalismo, sino que está esta cosa que decía un poco Marcelo, que es el momento político que genera una convicción política. Y por eso a mí me parece que es tan, digamos, tan atinado para una materia que se llama teoría política de la Constitución. Ustedes tienen derechos constitucionales, es decir, tienen muchas materias en las cuales aprenden la manera en la cual se razona deductivamente en el derecho, por caso, por dogmática, como sea. Bueno, acá estamos viendo los procesos políticos. Y en este proceso político, digamos, la fuerza y la vitalidad de la aparición de estas ideas no se puede desconocer al punto que, si bien es verdad, no hay una enumeración taxativa, hoy en día ya son parte del derecho positivo casi en todo el mundo, con limitaciones, con distinto grado de cumplimiento, pero llegaron a expandirse hasta, digamos, abarcar una parte importante del mundo. Entonces, sí son ideas de mucha vigencia, más allá de que no sean taxativas. Héctor, ¿la rebelión vendría a ser la única vía ante la violación de los derechos? No, la rebelión es la vía ante la violación de los derechos cuando la autoridad común que nosotros constituimos a través del pacto o del contrato social no repara la situación. Ahí es solamente la rebelión, pero si hay una autoridad común, no. Viene alguien y me roba una gallina, yo voy y le hago una demanda y bueno, nada, una acción civil y penal. Y la civil hago que me pague la gallina y el daño emocional que me produjo no tener a mi gallina, y en la penal que vaya preso. Porque tenemos un árbitro común que es el Estado. Cuando el Estado no funciona, rebelión. Ese es el espíritu de Locke. Por eso me parece que es tan lejano a la discusión y un naturalismo y un positivismo. Es como más una cosa del espíritu de
vamos a constituir la sociedad civil, y esa sociedad civil es una sociedad de iguales, que es un poco lo que decía Marcelo. Clarita, siguiendo lo que dice el profesor Rivas, la discusión de que interpretemos y cómo podemos terminar. Sí, es que sí, lo que dice Martín, el doctor Rivas, es una crítica muy importante y sofisticada a la idea de ley natural, que es la crítica de Kelsen, que ustedes van a ver en Filosofía del Derecho, supongo, a Kelsen, que es como, digamos, el tipo de la teoría pura del derecho, el que hace el pensamiento más poderoso para tratar de generar la ciencia jurídica. Y es verdad que esa lista taxativa no existe. Lo que sí hay es una situación política donde triunfó el pensamiento, diríamos, naturalista. Y triunfó la idea de que sin importar lo que digan los estados, todos tenemos ciertos derechos. Porque triunfó y existe un sistema internacional de derechos humanos que consagra de forma positiva lo que viene siendo hace cientos de años esta idea de ley natural. Bueno, bien ahí cubrimos los comentarios. Esto ya lo venimos hablando, así que lo voy a pasar rápido. Locke es contractualista y es justnaturalista. ¿Por qué es justnaturalista? Porque afirma que hay derechos y deberes naturales previos a la sociedad civil, previos al gobierno civil. Y es contractualista porque sostiene que la sociedad civil surge de un pacto social entre individuos libres e iguales. Esto ya lo Perdón, hemos visto. ¿Sí, Joaquín? ¿Querés sí. decir algo? Sí. Me quedé con la duda yo, más que nada, por el concepto este que a mí me interesa realmente, que es el concepto de la rebelión ante las violaciones de esto que le llamaríamos derechos naturales de parte del Estado, a quien nosotros le conferimos ciertas libertades, con el contrato a pos de que el Estado, quienes conformen el Estado y nosotros delegamos esas libertades, eh, nos brinden cierta seguridad o ciertas prestaciones que debían respetar. Entre todos los comentarios, los que participaban los otros profes, me quedé pensando al final, cuando constituimos sociedad o constituimos Estado como personas humanas, que arriba, cuando Elizabeth comentaba algo de esta evolución de un mamíferos, yo creo que Locke también se refería a un estado previo al Homo sapiens sapiens que somos hoy en día. Creo que no estamos tan remoto a ese estado de sociedad natural. Pero lo que iba es, finalmente siempre termina triunfando el you natural, el you positivismo, y le conferimos casi todo aquí a nuestros representantes cuando conformamos Estado, porque el derecho, que también se juega mucho con el lenguaje, no hay forma que hoy en día nosotros podamos terminar diciéndole, Locke tenía razón, y nos podemos rebelar cuando el Estado no cumple o cuando el Estado nos viola los derechos naturales. ¿Y por qué llego a esta conclusión que seguramente sea errónea? Porque ¿cuál es el límite entre decir el Estado me está violando el derecho natural, yo puedo salir a rebelarme, y el Estado me va a salir a argumentar, no, pero no es un derecho natural, porque si nos salimos a rebelar todo cuando hay un malestar social, vamos a volver a caer en el estado salvaje en el que el lobo es el hombro del hombre y el Estado no va a tener orden? Al final yo creo que lo que Locke proponía como rebelión cuando el Estado viola los derechos humanos, más allá de que la distancia es abismal, ya es inaplicable, porque por contexto, actualmente todo el protocolo este anti-piquete, ¿en qué punto podemos decir, che, acá hay una violación de derecho en donde los ciudadanos necesitamos rebelarnos, necesitamos protestar? El Estado sale y te dice una ley, no, la ley es anti-piquete porque vos con el piquete estás violando otros derechos. Entonces no hay forma ya, socialmente hablando, de rebelarnos ante violaciones que estatalmente se van a hacer más allá del 76 hasta la actualidad, se dan un montón de veces. Entonces digo, el concepto de rebelión ante el Estado que viola los derechos humanos lo hemos perdido, porque no hay forma, salvo que mañana sí salga una ley demente que diga todos los menores de 18 años tienen que ser fusilados contra un paredón. Pero me quedé con esa duda, digo, no hay forma ya de que realmente podamos decir el derecho natural de rebelión ante la violación de los derechos que nosotros hemos conferido al Estado se puede aplicar. Bueno, es interesante tu posición, es interesante la idea.
Yo te respondería, ¿viste cuando en las películas de golpe dicen el título de la película? ¿Viste esos momentos que están diciendo, y es por eso que estamos en Terminator 2? Sí. Bueno, no es un caso, pero ¿viste cuando en la película dicen The Empire Strikes Back, dicen el título de la película? Bueno, yo te diría, ¿cómo saber cuándo se está violando lo que nosotros consideramos natural y cuándo no? Si vamos a las formas, al pensamiento formal, lógico, no hay manera. Siempre uno puede decir esto que estás diciendo vos, que es bueno, pero eso no es un derecho natural, y siempre la discusión, perdón, puede ser conducida al infinito, porque las discusiones ideológicas muchas veces son metafísicas y van al infinito, por lo cual no tienen resolución, que me parece que es un poco lo que estás diciendo vos, que es que el otro me pone un contraargumento y bueno, al final no hay solución. ¿Cómo sabemos entonces cuándo se están transgrediendo verdaderamente esos límites de la ley natural, la ley más fundamental, que por supuesto hay un gran margen de discrecionalidad, ¿no? Donde el Estado aplica su poder delegado, pero hay un fondo que es muy pequeño, que son las leyes que nosotros consideramos las más fundamentales. ¿Y cómo lo sabemos? Lo sabemos estudiando la teoría política de nuestra Constitución, no la teoría lógico-jurídica de nuestra Constitución. Por eso digo, el nombre de la película es el nombre de la materia. Lo vemos viendo la teoría política de nuestra Constitución. Y la teoría política de nuestra Constitución es una teoría que expresa valores sustanciales. Y es verdad que se pueden generar interpretaciones contradictorias, pero en esos valores sustanciales nosotros podemos orientar nuestra interpretación de una respuesta correcta o incorrecta. Y después tenemos herramientas políticas más o menos eficientes para interpretar esos valores fundamentales de forma democrática. Digamos, esto te diría yo que la democracia argentina tiene una intensidad media alta en ese sentido. O sea, entonces, pero muy bueno, me parece muy interesante tu comentario. A ver, quiero ver qué tengo acá. Sí, yo diría que esto no hace falta. Esto lo hice por si había interés, pero digamos, Rousseau de movida no me interesa. Y en todo caso, me parece que lo importante de esto es que ya hablamos, lo que viene acá en los casilleros inferiores, digamos, la fila de Hobbes y de Locke, los últimos dos filas, la columna de Hobbes y de Locke, las últimas dos filas, diferencias en el pensamiento, que esto les puede servir incluso para otras materias. En el estado de naturaleza, en Hobbes, es una guerra permanente, que creo que lo dijo también el compañero que acaba de tomar la palabra, la guerra de todos contra todos y el hombre siendo lobo del hombre. Y en el estado de naturaleza de Locke, no, es pacífico, pero existe la inseguridad de que se produzca un estado de guerra si una persona viola la ley natural. Entonces es pacífico, pero es inseguro. Y por eso esta distinción que hice varias veces ya entre el estado de naturaleza y el estado de guerra, que es la respuesta de Locke a Hobbes. Y en lo que es el contrato social, en el Hobbes, el contrato social es una obsesión absoluta al soberano. Como estamos en la guerra de todos contra todos y el hombre es lobo del hombre, nosotros entregamos todo, vendemos todo, entregamos la joya de la abuela, entregamos todo, porque le damos todo nuestro derecho al soberano y el soberano, como un leviatán, como un monstruo gigantesco y, digamos, plenipotenciario, poderoso, nosotros no le podemos poner ningún límite. En cambio, el contrato social para Locke requiere el consentimiento de los individuos, de los sujetos racionales, porque siempre van a ver que él dice la autoridad de Dios, pero también habla de la razón, que es la fuente del derecho natural para los pensadores de la Ilustración, por ejemplo, para Kant, para Descartes, en otra medida. Digamos, la razón es la fuente de la ley natural, es lo que nos permite conocer lo que es naturalmente justo y injusto. Entonces nosotros somos sujetos racionales y libres que entran de forma libre a partir de la prestación de un consentimiento al contrato social. Y no lo hace de forma ilimitada, sino que lo hace de forma limitada. ¿Y cuál es la limitación? La limitación es que
ese organismo, esa nueva entidad que estamos formando a partir del contrato social, que es el Estado o el gobierno civil en los términos de Locke, no puede violar nuestros derechos fundamentales. No puede violar la ley natural. Y si la viola, nosotros nos podemos rebelar. Con las limitaciones, por supuesto, cuando uno entra en la actualidad, que planteó el compañero hace un rato. Y esto no lo hacemos solamente porque estemos en una guerra total. Es como que Locke le dice, para un poco, no exageres a Hobbes, sino que lo hacemos porque es una forma más eficiente y más conveniente de proteger los derechos fundamentales. ¿Alguna duda o comentario? Ahora siéntanse libres, ya hemos visto, esta es la última filmina, así que cualquier duda o comentario, y si no, vamos cerrando. Yo quería hacer un aporte, Horacio, me pareció la verdad Escucho. excelente la clase. Quería hacer un aporte como llevándolo un poco a esto que vos has hecho, que vos has dicho finalmente, como haciendo como un poquito más de énfasis sobre la teoría política de la Constitución, dicen el título de la película. Nombre de la película. En la película. Porque me parece que tiene mucha relación con algo que hemos hablado en la primera clase de la materia y que tiene importancia, hemos hablado hacia el final de la primera clase y del texto de Bernard Manon, que les recomiendo mucho, que en algún sentido parece que toca temas diferentes, pero en algún sentido toca temas muy similares. Y ustedes van a ir pudiendo hacer de esa conexión. Acá nosotros hemos hablado de los derechos naturales y una pregunta que se hace Bernard Manon cuando habla de la representación política, que habla del gobierno representativo, se pregunta finalmente si la idea de la democracia como una especie de sistema en que las elecciones tienen una función aristocrática, es decir, la situación electiva te pone en la obligación de elegir personas, en la obligación casi inherente, digamos, de elegir personas que uno ve como superiores, eh, y que además, y esto lo vamos a ver más adelante también, tienen ciertos poderes que nosotros les conferimos. Bueno, lo que está hablando John Locke, digamos. Eh, y que eso es el gobierno representativo que nosotros tenemos, que se ha ido democratizando cada vez más. Siempre que lo que hemos logrado hacer es que cada vez haya un sufragio más amplio y también que cada vez, a la vez que haya un sufragio más amplio, haya una fuerza del público mayor y más grande, digamos. Entonces, yo ahí con la pregunta que hacía, y que me parece muy interesante que decía Joaquín sobre el tema de qué es lo que al final, porque qué es lo que estaba preguntando Joaquín al final, bueno, un representante puede hacer cosas que no nos gusten, digamos. O sea, puede hacer cosas que no nos gusten. O sea, ¿cuál es el límite de esas cosas que no nos gustan? Bueno, esa pregunta obviamente que es una pregunta totalmente, sumamente complicada y abierta, porque más allá de, es la pregunta que nos estamos haciendo en el fondo, porque la pregunta que nos estamos haciendo en el fondo es política y por eso quiero traerla más allá del derecho natural. Quiero decir, al fin y al cabo nos estamos haciendo una pregunta sobre política. ¿Qué es lo que... Porque el argumento de John Locke finalmente también es un argumento que tiene un sentido político, que decía, estas cosas no se pueden tocar. Ahora, bueno, el sentido exacto de esas cosas que no se pueden tocar, no lo sabemos. Es una parte del debate político, cuáles son las cosas que no se pueden tocar. Entonces, me parece que eso introduce al tema muy de esta materia, que es como, bueno, esos temas forman parte, en gran medida, nos guste o no nos guste, algunos más, otros menos, todos esos temas que nos parecen importantes, forman parte de lo que le podemos, digamos, el juicio público del juego de la democracia. Algunos más, otros menos, ¿no? Por épocas unos están más arraigados, otros menos, pero creo que eso es algo importante para que ustedes vean en contraste con lo que hemos visto hoy. Me parece que eso habla mucho de lo que la materia pretende mostrar. Manu, yo te haré una cosa que me parece muy interesante, ahora que lo pienso a partir de lo que vos lo decís. Claro, parece que nosotros estamos viendo acá el pensamiento de Locke, que escribe hace siglos,
pero digamos, tratando de imponer la idea del liberalismo como límite a las monarquías eh, y como límite al Estado, obviamente, liberal que es, pero también hay que tener en cuenta que en ese momento no existe lo que hoy, la democracia como existe hoy, digamos. Entonces hoy están todas las vías institucionales políticas para, para encauzar, si se quiere, las diferentes posiciones. No está permitido, obviamente, agarrar un arma y decir, no, como a mí no me gusta esto, me están violando mi derecho natural, yo me rebelo, y eso sería básicamente atentar a la democracia, que nosotros conocemos como golpe de Estado, ¿sí? De alguna manera. Sería inaceptable en el estado de avance democrático que hay, por lo menos en los países occidentales, que alguien se arrogara el derecho de rebelión porque están violando su derecho natural, sería más bien todo lo contrario. Hay que entenderlo en ese contexto, simplemente. Sí, voy a interrumpir de nuevo. Respecto a lo que decía Martín, hace poco el Poder Ejecutivo Nacional sacó una ley de, no sé si antiterrorismo, antiasociación terrorista, no sé qué, que prácticamente si yo me junté con unos amigos, no me acuerdo, no lo voy a buscar en este momento, pero es hace 2 semanas, si yo me junté al fulbito en la terminal y estuve hablando de que las políticas que toman la gobernación provincial de Tucumán y que está tomando el Poder Ejecutivo Nacional me instan a salir a rebelarme o a salir a protestar, me pueden investigar a mí y me pueden aplicar la pena de mayor dureza, por decirlo vulgarmente, a todos los miembros. O sea, están violando 2.000 millones de garantías constitucionales, todos los principios del derecho penal, con una ley simple, porque no quieren que le salgamos a ese quilombo a decir, che, mirá, me parece que las jubilaciones son pocas. Pone un tema, no tiene que ver nada de ver lo político. Pero hay una ley nueva de esa de asociación, como decías vos, de golpe de Estado, Martín, que me parece una locura. Y respecto a eso, yo me acuerdo cuando estudiamos constitucional y lo veíamos al que hablaba de la teoría de la constitución, creo que Carl Lowenstein puede ser, que a su vez hablaba de los tipos de constitución y también veíamos ahí en el artículo 40 de la Constitución Nacional nuestra y la explicación de Angélica Gelli de por qué muchas veces ese 40 y 41 no se aplican, y el argumento es porque supuestas malos humores de la sociedad pueden debilitar un gobierno. O sea, siempre este positivismo encuentra la vuelta como para decirte, che, pibe, callate, porque no estás rebelándote contra nada que se te está violando, sino que vos sos un loquito que quiere desestabilizar la superdemocracia que hemos conseguido y te lo argumentan así. Entonces, por eso yo me refería recién a que finalmente ese estado de rebelión, sea lo que sea y al costo que sea en los momentos de democracia que estamos viendo, que malo, bueno o peor sigue siendo el mejor tipo de gobierno, a mi punto de vista, nos terminan diciendo no te puedes protestar y no puedes rebelar. Y vos esgrimiste la misma argumento que habla ahí la nueva ley, que dice, lo vamos a considerar golpe de Estado, lo vamos a considerar una asociación en contra de los fundamentos de la democracia. Entonces, por eso yo decía, lo que Locke nos enseña, ese de que nos podemos rebelar, es imposible, más allá de cualquier violación. Entonces, creo que estamos viviendo un hiper y un positivismo donde nos están controlando de todos lados y las libertades para protestar las tenemos recortadas. Es válida tu Sí, posición, Joaquín. me Sí, permite sí, participar. Miguel. Resulta, sí, estaba escuchando y yo creo de que no tiene que ser tampoco ilimitada la cuestión esta, las libertades que tenemos para protestar. Yo creo que existen los medios idóneos para llevarlo a cabo dentro del Estado de Derecho y democrático, el cual fue elegido en base a una elección legal. Y yo lo digo, ¿sabe por qué? Porque recién he escuchado con la ley antipiquete, y no hablo del piquete que se hace al frente del Congreso o en la 9 de julio en Buenos Aires, sino en la que se hace puntualmente acá en la provincia de Tucumán, que yo tenía que viajar muchas veces de Concepción a Tucumán y me encontraba con piquetes por algún motivo, piquetes por esto, piquetes por lo demás. Entonces, lamentablemente, ellos por quejarse por alguna cuestión que está ocurriendo en la provincia de Buenos Aires, yo no podía llegar a mi lugar de trabajo, mi mamá no podía ir al médico, o sea que se estaban generando situaciones que eran bastante complejas, bastante violentas, que de pronto se estaban afectando un derecho que era el derecho a la circulación mía,
por una cuestión de que me era totalmente ajena. Entonces yo decía, tiraba como idea, bueno, si están enojadas con el político, vayan y hagan un piquete al frente de la casa del político, donde a él le complique, pero no a todos los demás. Y creo que a eso es donde apunta la ley antipiquete también, que era la libre circulación en Buenos Aires, que yo solía trabajar en Buenos Aires, iba de forma seguida y no se podía andar porque eran piquetes permanentes en todas las calles. Entonces, esa libertad de circulación, la verdad que es bastante compleja para quienes tenemos obligaciones y nos afectan seriamente y crean un nivel de violencia muy grave. Y no creo que esa sea la forma de regularse habitual. Yo creo que para eso existe el Poder Legislativo, que tiene los voceros de cada una de los sectores de la sociedad que se encuentran debidamente representados. Y las leyes que en este momento se encuentran vigentes también forman parte de un acuerdo al que ellos mismos llegaron y aprobaron en el Congreso o en la legislatura correspondiente. Entonces, yo creo de que no existe una libertad total, ni tampoco sea de que vivamos en una época fascista, como dicen muchos, por el hecho de que se restringe la libertad a quejarse. Creo que existen formas de quejarse, de que tranquilamente pueden ser no violentas, porque no creo de que se afecten tanto los derechos de una manera tan grave como para que requieran ese nivel de violencia, ¿verdad? Y de pronto tampoco nos encontramos ante una sorpresa, porque de pronto si nos encontramos ante un gobierno que dijo que iba a hacer algo y lo está llevando a cabo y la gente votó para que se haga eso, yo creo que no debería ser ninguna sorpresa y de quejarnos ahora. Creo que el momento es el momento de las elecciones, cuando justamente el pulso político y democrático del pueblo vaya en un sentido o en el otro, porque acá va cambiando, no siempre gobernó el liberalismo, no siempre gobernó, es la primera vez que hay un gobierno liberal en Argentina, no siempre gobernó Cambiemos, no siempre hubo peronistas, fueron cambiando, fueron alternándose en base al pulso. Y eso se relaciona directamente con lo que ocurrió también con Locke y Montesquieu, porque habían abusos y ante esos abusos venían y se presentaban otro tipo de cuestiones, tal como fueron las revoluciones francesas, en Inglaterra también. Entonces, muy yo quería interesante. Sí, sí, sí. marcar ese punto de vista porque por ahí se decían cositas que yo creo que hay que tenerlas en cuenta también, porque no es una cuestión ilimitada, ¿verdad? Bien, y Muchas no, gracias. estuve leyendo el chat, digamos, estamos cerca del horario. Quiero dar la palabra a Mod G Power 2021. Tiene levantada la mano. ¿Qué tal? Buen día. Sí, buen día. Mire, bueno, primero la charla estuvo muy buena, la clase. Y, bueno, quería consultarle lo siguiente. ¿Hay forma de que la suban, digamos, la graben a esta clase para que después la podamos ver bien para el estudio, para el examen? No sé, no, a ver, No, ya no, ya no. son sincrónicas las clases. O sea, la idea es que modalidad alternativa de una clase virtual, desde la facilidad, digamos, de lo digital, pero no lo vuelve un archivo en un repositorio, porque no es lo mismo que estar en una clase. De hecho, que estemos en una clase es lo que permite el debate que se está teniendo, que ahora voy a tratar de dar un cierre rápidamente. Muy interesante lo que plantean Joaquín y Miguel. No sé, Manu, si vos querés agregar algo más también. No, yo lo único que digo muy brevemente, y me tengo que ir porque tengo que correr y te dejo el final oración. Yo lo único que quiero decir es, me parece que el punto de Joaquín tiene a ver, yo lo interpretaría para traerlo, sacarlo un poco del debate político actual argentino, que no me parece que esté mal hacerlo el debate político actual argentino, me parece interesante quedarse en la teoría política de la Constitución. Entonces, ¿qué es? Yo creo que es cierto el punto de Joaquín el que dice, bueno, más bien pareciera que es medio falso que nos podemos revelar. Eso creo que es más bien verdad. O sea, digamos, la forma en que hemos construido la democracia constitucional que tenemos, el gobierno representativo, a ver, es medio falso que nosotros podemos revelarnos. A eso ya nosotros le llamamos golpe de Estado, es verdad. O sea, quiero decir. Ahora, es verdad, como dice Miguel, que tenemos un montón de formas para expresarnos en este foro de gobierno democrático. Eso la clarificaría de esa manera nomás. Y me voy que tengo que volver. Termina lo que Bueno, voy a amigo, muchas gracias por ese y los otros aportes. Bueno, no, a un cierre. No sé si Moto G, ya habías hablado, estás pidiendo nueva la palabra. Si no, vamos haciendo un cierre.
Bueno, acá la discusión, digamos, corta que tuvimos entre Joaquín y Miguel tiene de interesante que eso es un poco, me parece a mí, en línea también con lo que decía Manuel, con lo que dijo Martín, ¿no? Con lo que se viene dando en la materia. Esa es un poco la idea que tuvimos a la hora, en la concepción de la materia, que es decir, bueno, ¿qué pasa si pensamos en la teoría de la Constitución? Es decir, en la teoría constitucional, pero no desde el punto de vista solamente jurídico, sino desde el punto de vista político, lo cual tiene que ver con ver su sustancia, su corporalidad histórica. El hecho de que es algo que ocurre en la historia en un lugar dado. Y por eso me parece que lo que dice Joaquín es interesante, lo que dice Miguel es interesante, y qué responde la teoría política, por ejemplo, de nuestra Constitución, y responde que esto se resuelve a través de, digamos, las definiciones, si se quiere, la lucha por el poder en el lenguaje y por el poder que representa el derecho como tecnología lingüística, se resuelve un poco ahí, no se resuelve necesariamente en una discusión jurídica, doctrinaria. Digamos, esa es nuestra idea de que complementar lo que es jurídico específicamente con esta otra mirada. Y un poco la mirada de la teoría política es un poco lo que están discutiendo, digamos. No tenemos tiempo, digamos, para ahondar en la discusión, pero están dando en la tecla de una de las discusiones del constitucionalismo argentino respecto de la colisión de derechos, por ejemplo, a la protesta y a la circulación, si se quiere, en su formulación más primaria, pero también, digamos, más reiterada y frecuente. Así que esa me parece que es un poco la idea. Les agradezco por la atención. Por suerte hemos podido ver de forma holgada los 4 capítulos. Los van a disfrutar. Esa también es otra idea de la materia, supongo que ya lo hablaron, que es ver autores, no ver a Cachito que hace una compilación de 500 años de filosofía, sino ver autores que ellos mismos tienen algo que no es transferible, ¿no es cierto? Como leer del autor, como les va a pasar en civil cuando lean de los grandes civilistas, no va a ser lo mismo que leer de un apunte, a pesar de que ustedes muchas veces lo hagan, y no pasa nada con eso, la gente hace lo que quiere en cómo estudia, pero el autor tiene una voz específica, particular, y eso es algo que en la era de la inteligencia artificial, que lo vamos a ver más adelante, yo les voy a dar esa parte, me parece que es muy importante. Así que nada, espero que lo disfruten, espero que puedan contextualizar históricamente a Locke para ver cuán revolucionario es que luego del absolutismo monárquico, que es posterior digamos que es parte de la modernidad, posterior al Renacimiento y posterior al feudalismo, que luego del absolutismo y frente al absolutismo, en el medio del absolutismo, me corrijo, alguien diga estas cosas. Así que nada, espero que lo disfruten el texto y que la clase les haya servido. Hermosa clase, profesor. Bueno, muchas gracias. Saludos, chao, hasta luego. Gracias.